Bienvenidos una vez más a su iglesia. Hoy seguimos en nuestra serie de prédicas. Los domingos, no sé si han notado, las últimas semanas estamos en el devocional. El devocional que es publicado por una iglesia coreana, pero luego tienen su organización llamada Durano, que publica devocionales en muchos idiomas. Esto se publica en español también. Y en el devocional, que es Tiempo con Dios es Vida Viva, estamos en el libro de Segunda de Crónicas y seguiremos para terminar el año 2018 en el mismo libro, Segunda de Crónicas. Muchas personas al leer este libro dicen, pastor, es aburrido. Se repiten muchas cosas que ya encontramos en Primera y Segunda de Reyes, la historia de los judíos y de los tantos reyes malos que hubieron, pero siempre la palabra de Dios es inspirada por Dios y hay un propósito en por qué está la palabra transmitida hasta el día de hoy como la palabra de las Sagradas Escrituras de Dios. Y vamos a ver la palabra en Segunda de Crónicas capítulo 23, que fue la palabra para el día de ayer, el día 1 de diciembre. El capítulo 23, en la palabra encontramos a una reina mala llamada Atalía, que ella había usurpado el poder de su propia familia para llegar a reinar. Y luego vemos cómo Dios en su bondad, en su soberanía, la quita del poder y pone a la persona correcta, que es un rey joven llamado Joás, del linaje de David. Hoy vamos a ver entonces el tema, dice aquí, el arrepentimiento viene antes del avivamiento. Y si vemos en la historia de Israel, en los tiempos que les iba mal, era porque estaban en pecado, porque vivían en idolatría y no vivían conforme a la palabra de Dios, no adoraban a Dios de todo corazón. Entonces no podemos esperar vivir bien si nosotros no estamos bien. Y lamentablemente los líderes de Israel, los reyes, fueron los que dejaron caer a toda una nación en idolatría. Así que hoy vamos a ver que el avivamiento empieza con el arrepentimiento. Que tenemos que volver a Dios, volver a sus caminos, a su palabra, si queremos vivir bien. Y es triste porque hay mucha gente que lamentablemente hoy día quieren vivir bien, pero no saben cómo hacerlo porque no conocen a Dios. Dicen, ¿por qué tengo este problemón aquí en mi vida? Y buscan resolver el problema en vez de buscar a Dios. Entonces es lo que vamos a ver hoy día, que el arrepentimiento viene antes del avivamiento, que una contrición de corazón viene antes de la prosperidad, antes de la paz y la alegría que todos buscamos. Y quiero que a través de la palabra de hoy examinemos nuestros propios corazones y le pidamos al Espíritu Santo, revélame cuáles son mis pecados, cuáles son mis idolatrías y cómo debo de yo arrepentirme para estar bien con mi Dios y así vivir bien. Entonces vamos a ver la palabra en Segunda de Crónicas, el capítulo 23, pero antes de ver la palabra allí en el capítulo 23, sí les quiero decir que sí encontramos algunas cosas repetidas en Primera y Segunda Crónicas que también están en los libros de Primera y Segunda de Reyes. Entonces lo que yo quiero hacer es, para darle un poco de trasfondo histórico, vamos a ver la palabra en Segunda de Reyes primero, no en Crónicas, sino que en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Y vamos a ver la palabra. Disculpe, yo creo que es Primera de Reyes. Me equivoqué. La palabra en Segunda de Crónicas, vamos a ver la palabra en Segunda de Crónicas, yo les explicaré exactamente lo que está ocurriendo. Segunda de Crónicas capítulo 23, disculpe. Segunda de Crónicas capítulo 23. Y vamos a empezar con la palabra aquí, donde vemos que Atalía usurpa el trono. Estamos en Segunda de Crónicas 22, empezando en el versículo 10 y pasaremos hasta el capítulo 23. Okay, entonces vamos a empezar leyendo en el versículo 10 para entender un poco el trasfondo histórico en lo que está ocurriendo en la palabra de hoy. Dice aquí, en el versículo 10, entonces Atalía, que es la reina malvada, Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, el rey era Ocosías, sí, dice aquí, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey,
tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Muere el rey y luego Atalía, que es la madre, vio que su hijo ha fallecido y ella quiere tener el poder. Entonces, ¿qué hace aquí? Dice la palabra que mató a la descendencia real, mató a sus propios hijos. Violentamente, porque ella quería tener el poder. Se ve que es una mujer mala, que a ella le importa más glorificarse a ella misma y exaltarse a ella misma por encima de su familia, y si requiere que ella mate a su propia familia, ella está dispuesta a hacerlo. Y vemos que por la misericordia de Dios, protegen a uno de los hijos de Ocosías, que se llama Joás, lo guardan y lo esconden durante 6 años para que esta mujer, Atalía, no lo mate. ¿Ok? Entonces ya entienden más o menos en dónde nos encontramos. O sea, el pueblo de Judá está mal porque si la reina, o sea, si la familia real se está matando entre ellos porque quieren el poder, no temen a Dios, no buscan agradarle a Dios, sabemos que están mal. Entonces seguimos en 2 Crónicas 23, versículos 1 al 21, y mientras vamos leyendo párrafo por párrafo, pasaje por pasaje, vamos a ir explicando lo que estamos encontrando aquí en la palabra de Dios. Entonces llegamos al capítulo 23, donde ya todo está muy, pero muy mal. Y está una reina malvada, Atalía, reinando injustamente sobre el pueblo de Judá. Vamos a leer juntos, empezando en el versículo 1, en voz alta, dice la palabra de Dios así. En el 7º año, o sea, de la vida de Joás, o sea, lo habían escondido 6 años, y en el 7º año, Joiada, se animó Joiada, es el sumo sacerdote, el líder espiritual de Judá, y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Entonces, un hombre de fe, Joiada, dice, vamos a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya había dicho, había profetizado que del linaje de David iba a venir el rey, que iba a reinar en poder, en justicia, en amor, el verdadero rey, que es el Mesías. Entonces aquí Atalía, la mujer, quiere impedir que se haga la voluntad de Dios y ella se quiera meter. Yo quiero hacerme reina. Que no se haga la voluntad de Dios, que no sean los descendientes de David. Yo quiero el poder. Pero sabemos que nadie puede contra Dios. Dios siempre cumplirá su propósito perfecto. Y Dios, a través de un hombre, entregado a un hombre de fe, trae el cambio, trae el renuevo espiritual en el pueblo de Judá. Seguimos en el versículo 3. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Un niño de 7 años lo van a establecer como rey. Dice Joiada: valiente, esforzado este hombre, con fe en Dios. Ahora haced esto. Y él tiene una estrategia, porque él sabe que la mujer Atalía es una mujer mala. Entonces dice: una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. O sea, trae a todo el pueblo para que la mujer Atalía no pueda salirse con las suyas. Y trae guardas y trae soldados, y ahí llena el lugar completamente. Y ninguno entra en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Él quiere restaurar la verdadera alabanza, adoración de Dios, y a la manera de Dios, como ha puesto a los levitas y a los sacerdotes a que ministren, no cualquier persona.
Dice, y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano, cualquiera que entre en la casa que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada, y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban en el día de reposo y los que salían en el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David, del mismo rey David, y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey, este niño de 7 años, y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego, viva el rey. Él es el rey legítimo. Vamos a someternos a lo que dice la palabra de Dios. No vamos a confiar en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento. Es la voluntad de Dios que Él reine y que siga el linaje de David. Entonces encontramos aquí que a un niño de 7 años lo están declarando rey. Imagínense que de repente digan en México, es que Peña Nieto no sirvió, vamos a establecer un rey, que luego vamos a traer un niñito de qué sé yo, de un pueblo de Oaxaca, que supuestamente es la voluntad de Dios que el niño reine y que él sea el presidente de los Estados Unidos de México, por encima de López Obrador, por encima de todos los candidatos que digan, esta es la voluntad de Dios, y que digan, amén, todos, que viva el rey. Es un ridículo, ¿no? Pero esa era la voluntad de Dios. Y una persona como Joiada que dijo que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Volvamos una vez más a Dios y a su palabra, lo que Él dice. No vamos a vivir como nosotros queremos, sino como Dios quiere que vivamos nosotros. Entonces podemos decir que una revolución pacífica. Y vemos en el versículo 12, y ya esta mujer se da cuenta, cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando, este niño vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición. La única traicionera es ella, que mató a sus propios hijos para llegar al poder. Qué irónico, ¿verdad? Pero bueno, ella dice, traición, traición. Pero llega la mujer, yo tengo que reinar en poder. Me han engañado. Pensé que habían matado a toda la descendencia real de David, pero ha quedado un niño de 7 años. Dice, pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová, no de los Baales, no de los ídolos, sino que Dios, volvemos una vez más a ti. Estamos mal. Dios, queremos hacer las cosas bien conforme a tu palabra, tus promesas. Entonces viene Joiada y con su rey de 7 años aquí, volvamos a Dios. Este no es el rey, el verdadero rey está en los cielos, y le vamos a servir a nuestro Dios Jehová, el Dios vivo. Arrepiéntense todo pueblo y volvamos una vez más a Dios. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal, los dioses falsos, y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová,
para ofrecer a Jehová los holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, conforme a la palabra, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Entonces vienen y dicen, estamos mal. Tenemos que quemar los ídolos falsos, tenemos que derribar todo altar idólatra, volvamos una vez más a Dios. ¿Por qué no nos vamos todos a México y entramos a todas las catedrales y luego tumbamos todas las imágenes y las vírgenes de Guadalupe y nos vamos al Ecuador y quebramos las vírgenes de Cisne? ¿Qué haría la gente? Pero está diciendo aquí Joiada, el sacerdote, lo siguiente. El problema que tiene Ecuador, que tiene México, no es la idolatría. No es la pobreza, no es la ignorancia, es la idolatría. Es que la gente no conoce al Dios verdadero. Esa es la raíz. Todo lo demás, la pobreza, la falta de educación, la injusticia, la corrupción, son síntomas de la enfermedad. No es la enfermedad la tenemos nosotros aquí en el corazón. Y es un poco triste que, y es bueno, obviamente, que Dios ha puesto orden. Y Dios ha puesto gobiernos, ha puesto gobernantes, ha puesto presidentes. Y el pueblo mexicano ha hablado, y ahora ya ha llegado al poder, Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que Dios es soberano. Pero sí es un poco triste que la gente luego pongan toda su esperanza en un hombre. Porque Él no va a cambiar el corazón humano. Él lo que puede hacer es cambiar la ley, que se pongan un poco más estrictos y tratar de eliminar la corrupción. Pero nosotros los cristianos entendemos que el problema va mucho más allá de la corrupción, de la estructura gubernamental, que va mucho más allá de la ignorancia y de la falta de educación y la enfermedad. El problema somos nosotros. Es la idolatría, que no conocemos a Dios y no nos sometemos a Dios y a su palabra. Entonces dice aquí Joiada, rompan todo eso, en serio, ya dejen la idolatría, vuelvan a Dios. Armando que estaba orando y llorando por nuestros países. Tenemos que llorar por nuestros países. Tenemos que llorar y orar por nuestros países que andan en idolatría, andan en ignorancia, andan en tinieblas. Ese es el problema, dice aquí Joiada. Entonces volvamos a Dios, nos alejamos de Dios, nos apartamos de Él, volvamos. Tenemos que arrepentirnos, dice Joiada, volvamos a Dios. Dice que en el versículo 19, puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo, que se entregue una alabanza pura ante Dios, una adoración genuina. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo pueblo de la tierra, para conducirle al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila, después que mataron a Atalía a filo de espada. Hubo paz en Judá por 40 años, gracias a Dios, por el reinado de Joás, un niño de 7 años. Porque no era el rey Joás, era Dios el que estaba reinando en los corazones del pueblo de Judá. Entonces vamos a ver algunos puntos muy importantes que encontramos hoy en el pasaje. El primer punto es este, hermanos y hermanas, y ya lo hemos predicado 1,000,000 de veces aquí en la congregación hispana. Espero que lo entiendan bien. El problema más grande del mundo es el pecado humano. ¿Y quiénes somos pecadores? Yo soy pecador. Yo soy parte del problema, yo soy el problema. Quiero mostrarles un video aquí del pastor Chujon y les voy a mostrar, no sé si no se escucha. Una vez más. Para los que no saben, el pastor Chujon es el pastor de niños de primaria aquí en la iglesia de Antioquía. Él aquí está pidiendo nuestras oraciones y les voy a traducir lo que él dice aquí. Okay, please pray for me. I'm currently going through a medical condition. Oren por mí, tengo una condición Please pray médica. that through this time that God may be glorified, que Dios se and glorifique also a través that through this de time that esta enfermedad. I will use this condition and everything that I'm going through Que todo lo que for His ocurre en mis glory. circunstancias And also, me please ayuden a alabar a Dios y pray for agradecerle a Él y me acercarme a Él. that I need to soon find good Que yo medical pueda recibir professionals, tratamiento team of good medical de buenos professionals doctores, who treat this issue, buenos médicos, condition, and para I need a tratar lot of prayer for that, mi just for condición. peace and comfort as well, Por not paz just for me but also y for our fe family. para mi familia. Thank you.
El pastor Chucón tiene 26 años. Durante los 21 días de oración, un día estábamos comiendo café ahí en el comedor. Él se acercó a mí y dice, Pastor Chun, quiero mostrarle algo. Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Puedes ver mi lengua? Luego hacía. Yo digo, no veo muy bien. ¿Qué pasa? Dice, tengo como una pelota ahí atrás. No sé si es como una ampolla o no sé qué es, pero me duele y me estorba. Está bien. Oye, ¿sabes qué? Mejor voy a tomar una foto con el flash y le voy a mostrar a mi esposa y luego ella te va a diagnosticar lo que tú tienes, te va a decir qué es lo que tú tienes. Luego le tomé la foto, se la mostré, luego la llevé a la casa y dice, pastor, sí, ya tengo como 3 semanas que me está molestando. Lo llevé a la casa, Sharon lo miró y dice, esto no es algo normal, esto no es algo de todos los días, que se mordió la lengua o que no, esto parece ser algo un poco más serio que eso. Dígale que hable con un doctor o un dentista o con un doctor que se enfoca más en lo que es el otorrinolaringólogo, ¿verdad? Que es nariz, boca, la garganta y todo eso. Tenemos algunos doctores, un dentista aquí, le mostré la foto y dice, eso está mal. El otro doctor que sí lo miró al pastor Chucón y dijo, ¿sabes qué? Vete a hacer una biopsia, que te corten un pedazo de la lengua para ver qué es lo que tú tienes, porque eso no se ve bien. Él jamás ha fumado, jamás ha tomado, pero él hace unas 2 semanas, 3 semanas, viajó a California para hacerse la biopsia, porque aquí no tiene seguro médico, y resulta que tiene cáncer en su lengua, a los 26 años. Gracias a Dios lo han detectado ya en las primeras etapas, y dicen que la probabilidad de que él se pueda curar es por una persona joven, dicen que es más o menos el 90%, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios. Pero imagínense qué hubiese pasado si el pastor Chucón no le cuenta eso a nadie, que le duele, le dijo, ¿qué sabes qué? El problema es el dolor, así que me voy a seguir tomando pastillas, y Tylenol, y Advil, y lo que sea, y sigue tomando pastillas y pastillas y pastillas. ¿Qué le pasa? Se muere. Tenemos que distinguir bien entre un síntoma y la enfermedad. Tenemos que distinguir bien entre las consecuencias y la causa. Tenemos que llegar a erradicar la causa para poder eliminar completamente las consecuencias. Se tienen que curar la enfermedad para ya no seguir sufriendo los síntomas, ¿cierto o no? Y así es con el ser humano y así es con el pecado. Nosotros creemos que el problema que tenemos nosotros es la falta de educación, es la corrupción, es la enfermedad. Y tratamos los síntomas sin darnos cuenta que la enfermedad que está causando todas estas cosas y que van a volver a pasar, la causa está dentro de nosotros. Es el corazón, es el pecado. El problema más grande del mundo no es el cáncer, no es el SIDA, no es la pobreza, no es la corrupción de nuestros gobiernos. El problema más grande es el pecado humano. Amén y ouch, ¿verdad? Porque antes del pecado humano, antes de lo que ocurre en Génesis 3, era un paraíso. No había maldad, no había desigualdad, no había pobreza. De hecho, hasta no había trabajo. Comían gratis. O sea, la tierra producía. Iban, comían un fruto por aquí, otra fruta por allá. No tenían que arar la tierra, no tenían que sembrar, no tenían que... Todo Dios nos lo daba gratuitamente en amor hacia nosotros. Era un paraíso. Pero ¿qué es lo que corrompió todo esto? En Génesis 3 dice, es el pecado. Y la desobediencia del hombre, mire lo que hicieron Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Dios le había dicho, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si comen de ese árbol, morirán. Dios no miente. Pero no le creyeron a Dios. Más bien le creyeron a la serpiente que les dijo, oh, Dios los está engañando, Él está mintiendo. Ciertamente les puedo decir que no morirán. Así que adelante, coman. ¿A quién le hicieron caso? A Satanás y no a Dios. Y desde ese momento hasta ahora el ser humano ha sufrido las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del pecado? Vamos a ver aquí. Pues primeramente la enemistad entre la tierra y el hombre. Como les dije anteriormente, antes no se trabajaba. Antes se comía gratis, se disfrutaba.
todo lo que Dios ofrecía. Pero Dios le dijo, ya que ustedes han desobedecido mi palabra, saldrán espinas y cardos, y habrá enemistad entre la tierra y el hombre. Entonces antes había amistad, la tierra producía y vivíamos en armonía con la tierra, pero ahora no produce como antes. Y de hecho no solamente no produce, sino que además de no producir, además de haber sequía, hay más desastres naturales que destruyen al hombre, que antes no existían. Antes del pecado humano no habían terremotos. Hubo un terremoto en Alaska, creo, hace unos días. Vimos en estos años la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Los volcanes no hacían esto antes del pecado humano. Los mares eran tranquilos, no habían tsunamis, no habían terremotos, no habían sequía antes del pecado humano. Nuestro pecado causó todo esto. El calentamiento global, los desastres naturales, a causa de nuestro pecado. ¿Cuáles otras son las consecuencias? Vemos aquí terremotos como el terremoto que hubo en Haití. Cientos de miles de personas, con un temblar de la superficie terrestre, se derrumban millones y millones de casas, se quedan atrapadas bajo bloques de cemento y de madera. Y tenemos que llorar y tenemos que arrepentirnos, porque este no era el plan original de Dios para nosotros, la humanidad. Las inundaciones, los huracanes, la pobreza, la muerte, todo esto, ¿quién tiene la culpa? ¿Los gobiernos? No, nosotros, todos los seres humanos. La muerte. El hombre tenía que vivir eternamente, pero después del pecado que Dios le dice, ciertamente volverás otra vez a la tierra. Yo creo que el ser humano piensa que la muerte es la injusticia más grande, la cosa más fea del mundo. La muerte simplemente es una consecuencia de nuestro pecado. No tenemos que llorar al ver los síntomas, tenemos que preocuparnos por la enfermedad que ha causado la muerte, que es nuestro propio pecado. Y es por eso vemos en Juan 11:35 que Jesús lloró, el versículo más corto en toda la Biblia, 2 palabras, Jesús lloró al ver la muerte, al ver todo lo que causa el pecado humano. Hermanos y hermanas, tenemos que entender, ¿verdad?, que el problema que tiene el mundo no es, una vez más, la enfermedad, no es la pobreza. El problema que tenemos es que nosotros somos pecadores. Y dice lamentablemente en la palabra de Dios, y Dios nunca miente, dice la verdad, Jeremías 17:9, engañoso es el presidente, los gobernantes, engañosa es mi suegra, mal portados son mis hijos, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermanos y hermanas, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y entender humildemente ante el Señor que nosotros estamos mal, nosotros somos pecadores. Y es por eso que andamos viviendo en un mundo lleno de maldad, de odio, de injusticias, por nuestra propia culpa. Amén. Amén y ouch. Pero gracias a Dios, Dios nos da una solución. Vimos el segundo punto de hoy día, el arrepentimiento. Uno puede arrepentirse de su pecado y Dios nos puede restaurar. Amén. Dichoso aquel que tiene un corazón sensible, que siente en su conciencia, ¿verdad?, de que, ay, he hecho mal, he fallado a Dios, y se arrepiente. Qué bendición, hermanos y hermanas, el poder arrepentirnos, porque hay personas que están tan endurecidos, tan esclavizados por el pecado, que aunque ellos quieran con todo su corazón, simplemente no lo pueden hacer. Vemos aquí el segundo punto, que el arrepentimiento genuino viene antes de la restauración y el avivamiento. ¿Cuáles son nuestros ídolos, hermanos y hermanas, en nuestras vidas que tenemos que romper? ¿Es nuestro orgullo? ¿Es el amor al dinero? ¿El materialismo?
¿Es el amor hacia los placeres, los vicios? ¿Cuál es el ídolo, hermano, hermana, que tú tienes que romper en tu vida? ¿Cómo debemos de arrepentirnos hoy ante la santa presencia de Dios para experimentar una verdadera restauración en nuestras vidas, un verdadero avivamiento espiritual en nuestra iglesia? Dice la palabra en Mateo 7 que empecemos, en vez de señalarle al otro, ¿verdad? Al prójimo. Mire, es que tú andas mal en esto, es que tú andas mal, fulano, en tal cosa. Dice la palabra, seamos humildes, examinémonos a nosotros primero. Amén. En vez de pedirle a Dios, Dios, dele un espíritu de arrepentimiento a mi esposo, que es mal esposo. Sí, puede ser cierto. Pero tú no tendrás que rendirle cuentas a Dios por los pecados de tu esposo. Sí tendrás que rendirle cuentas a Dios por la manera en la que respondes a tu esposo. Y por eso dice la palabra de Dios aquí, tenemos que arrepentirnos primero por nuestros pecados y reconocer en qué estamos mal, cómo estamos mal ante Dios. Dice la palabra en Mateo 7, versículos 1 al 5, y yo sé que muchos de ustedes no van a querer leer la palabra, pero la vamos a tener que leer. La palabra nos duele, es el filo que corta el cáncer del pecado en nuestros corazones. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? El pastor Chung me estaba diciendo, Pastor Chung, yo que soy pastor, luego, ¿qué pasa si me cortan una parte tan grande de la lengua que luego yo no voy a poder predicar? Y yo le dije, mejor vivir que morir, ¿no? Y quién sabe, de repente puedes tal vez predicar con tablets, con una voz de computadora, quién sabe. Eso no, lo más importante es, tienes que quitarte ese cáncer, tienes que eliminar ese cáncer en tu corazón, en tu vida. Y es así con nosotros también. Queremos vivir, tenemos que deshacernos del pecado. Vamos a leer juntos la palabra aquí en Mateo 7, versículos 1 al 5, con mucha humildad. Dice la palabra de Dios así. No juzguéis para que no seáis juzgados. Muchos usan esta palabra así como que para justificarse a ellos mismos. No, el punto de aquí es que júzguense a ustedes primero, antes de juzgar a las demás personas. No está diciendo que no se vale juzgar, no. De hecho, se vale juzgar y Dios nos va a juzgar. No es decir que no le digas nada a nadie, no, eso no es lo que significa aquí la palabra de Dios, sino que júzgate a ti mismo primero, examínate a ti mismo antes de hablarle a otra persona. Dice la palabra aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Ok, el versículo 3, ouch, ouch, ouch. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén y ouch. Aquí la palabra lo que está diciendo no es que tú eres más grande pecador que el otro. No, que tu pecado es más grande, que tú tienes una viga y él una paja. Lo que quiere decir la palabra es lo siguiente. Lo que está más cercano a uno se mira como más grande, ¿cierto o no? O sea, si yo pongo mi mano aquí y yo pongo la otra mano aquí, ¿cuál se ve más grande? Esta, la que está más cerca a mí, ¿cierto o no? Entonces está diciendo la palabra de Dios, tu pecado, por ser tuyo, debe de verse más grande. Tienes que estar tú más consciente de tu propio pecado que el pecado de fulano. Y arrepentirte de ese pecado. Y qué triste que sabemos lo que es nuestro. Ah, es mi carro. Estos son mis calcetines. Esa es mi ropa. Pero con el pecado, nos enfocamos en el pecado de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra suegra, que son muchos pecados.
pero no nos fijamos en nuestros propios pecados y nos justificamos. Y decimos luego, yo peco por culpa de ella, que me trata así. Vuelvo a repetirles, Dios no los juzgará por los pecados de sus esposos, sus esposas, sus hijos. Tendremos que rendirle cuentas a Dios por nuestros propios pecados. Y dice la palabra de Dios aquí, examínate a ti mismo antes de hablar, antes de quejarte, antes de reclamarle a alguien. Mírate en el espejo, porque ahí está tu peor enemigo. No tu suegra, no tu esposo. Unos dicen, pastor, oh, mi esposo es mi peor enemigo. ¿Por qué debo de yo acostarme y levantarme siempre con mi peor enemigo a mi lado? El peor enemigo no está a tu lado, el peor enemigo está dentro de ti. Tú mismo eres tu peor enemigo. Yo sabía que nadie iba a decir amén. Porque, ay, cómo duele cuando la palabra trae convicción. Pero gracias a Dios, hermanos y hermanas, que no tenemos que pagar una indulgencia, no tenemos que, como hacía el Martín Lutero, que luego se flagelaba, se golpeaba para tratar de pagarle a Dios por nuestros pecados. Una cosa que Dios nos pide es arrepentirnos. Dice aquí, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él no nos pide $1,000,000 por cada pecado que cometemos. Simplemente nos pide un corazón quebrantado que reconoce, Dios, estoy mal, te he fallado, me arrepiento, ya no vuelvo a caminar por esos caminos, ya no ando ya más en oscuridad, en tinieblas. Perdóname, oh Señor, perdóname, me arrepiento de corazón. Dice la palabra en 2 Corintios 7:8-10. Al apóstol Pablo no le costaba corregir a las personas en amor, esperando que se arrepintieran. Él sabía que obviamente les iba a doler, pero es mejor que les duela un poco y luego se arrepientan y tengan la vida, que no sientan dolor, que no sientan convicción y luego se mueran y se vayan al infierno. Entonces dice el apóstol Pablo aquí, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Gloria a Dios. El que aún tiene su corazón sensible y se arrepienta antes de que sea demasiado tarde. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, que no nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a la depresión, a desanimarnos, nos lleva a la muerte. Hermanos y hermanas, tenemos que arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. Y no digan, oh, me voy a arrepentir antes de que yo me muera. Y ahí sí me perdonará todos mis pecados Dios y llegaré al cielo. ¿Te crees Dios que sabes cuándo vas a morir? ¿Y cómo vas a morir? ¿En cuál día vas a fallecer? Tenemos que arrepentirnos mientras Dios nos da vida, cuando nos da la oportunidad. El arrepentimiento no nos cuesta nada. Solo es humillarnos y reconocer, estoy mal ante Dios. Y me estoy destruyendo a mí mismo y a mi familia con mi pecado, con mi idolatría, con mi desobediencia a Dios. Arrepiéntanse, hermanos, antes de que sea demasiado tarde. Y otra cosa que les quiero decir, muchas personas ven que el arrepentimiento es una cosa que se hace solamente una vez en la vida. Cuando uno acepta a Jesucristo, hoy me arrepiento de mis pecados y luego no nos arrepentimos. Y luego nos siguen pecando. ¿Nos seguimos pecando después de bautizarnos? El arrepentimiento es de todos los días, hermanos y hermanas. Amén. Porque pecamos todos los días. Y pedirle a Dios, Dios, perdóname por mi idolatría, por mi egocentrismo, perdóname, oh Dios, por mi materialismo, perdóname, oh Dios, por mi orgullo. Y llegamos al tercer punto que nos da esperanza, hermanos y hermanas. Vimos en el pasaje de hoy que llegó Joás, un rey de 7 años, y reinó en paz durante 40 años.
Pero nosotros tenemos un rey verdadero que hemos estado esperando, que no solamente puede reinar sobre una nación, puede reinar sobre nuestros corazones. Dice, Jesucristo es el rey verdadero que nos da la verdadera paz que anhelamos. Sí, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y el corazón es el problema. Pero hay alguien que nos puede transformar. Y les quiero mostrar aquí algunas imágenes fuertes. Siempre mientras uno se puede arrepentir, hay esperanza. Siempre mientras uno reconoce que está mal y acepta a Jesucristo, hay esperanza. Pero si no, es muerte. Vemos la palabra aquí y vemos estas imágenes. Estas imágenes son tomadas, de hecho, en Filadelfia, en Kensington, donde trabaja Sharon, mi esposa. Es una de las partes, yo creo que es la parte más fea de todo Filadelfia. Kensington y Allegheny, donde hay muchísima droga. Hay miles de personas que viven en la calle drogadictos. Y esta es una catedral católica abandonada, donde llegan los adictos a inyectarse. Han invadido completamente esta catedral en Kensington. ¿Y qué es lo que encontramos allí? Puras jeringas. Un lugar donde antes la gente alababa a Dios y escuchaba la palabra. ¿Se ha vuelto en qué? Un tiradero de jeringas. Así se ve dentro de la catedral y en las calles de Kensington. Olivia, Elliot, mis niños todos van a la clínica de Sharon a recibir su tratamiento médico y sus consultas y todo eso. Y desde el parqueadero de Esperanza son como 2 cuadras al edificio donde está la clínica. Y ando caminando con Olivia y jeringas por todo lado. Prostitutas en cada esquina. ¿Por qué pasa esto? Pues lamentablemente pensamos que el problema es la droga, es la adicción, es el vicio. Y no reconocemos que el problema lo tenemos por dentro y que tenemos que ser transformados desde el interior. Son imágenes que se ven al diario en Kensington. Los policías y hasta mucha gente andan con una droga, una medicina llamada Narcan, que luego en la nariz para vivificarlos porque están muertos por sobredosis de heroína, de cocaína, que ahorita están metiendo una sustancia sintética llamada fentanil, que le están metiendo a toda la droga para que se vuelvan más adictos y se están muriendo de sobredosis. Así es el hombre, hermano y hermana, que no reconoce que el problema lo tenemos por dentro. Estamos muriendo en ignorancia. Así es lo que está pasando espiritualmente hablando en nuestros países, que no conocen a Cristo Jesús y no se arrepienten de sus pecados. Lo que nosotros no necesitamos no es un rey de 7 años que cambie las leyes un poco y que traiga una reforma política. Lo que nosotros necesitamos, hermanos y hermanas, es un rey que nos cambia desde el interior. Y Joás solamente es una sombra del verdadero rey que iba a venir. Su nombre, Jesús. ¿Vendrían ustedes a vivir, hermanos y hermanas, en un lugar así? Que ahorita estamos en el mes de diciembre y celebraremos la Navidad. ¿Tú, si fueras Dios, enviarías a tu hijo a vivir en un lugar así? Tú, si fueras Jesús, estarías dispuesto a llegar a una tierra llena de tanta maldad y guerra y odio y muerte y enfermedad, injusticia. ¿Lo harían, sí o no? Pero gracias a Dios, Jesús sí lo hizo y vino aquí a esta tierra y cargó con todos nuestros pecados sobre la cruz. Y así en ese amor, con esa gracia, nos transformó desde el interior. Nos dio el verdadero arrepentimiento que nos hizo ya dejar de una vez por todas el pecado y amarlo a Él, servirlo a Él de todo corazón. Hermanos y hermanas, en este mes de diciembre,
esperemos con mucha expectativa la venida de Jesucristo. El verdadero Rey que no solamente cambia las leyes, pero que transforma el corazón humano y nos da un nuevo corazón. Vamos a terminar leyendo la palabra en Ezequiel 36, versículos 24 a 27, la promesa del nuevo pacto, que se cumpla en la persona de Cristo Jesús. Lo que nosotros necesitamos, hermanos y hermanas, no son mejores gobernantes, no es mejor educación, no son mejores medicamentos para curar el cáncer y el SIDA. Lo que nosotros necesitamos es un Salvador. Amén. Dice la palabra en Ezequiel 36, 24 a 27. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Hermanos y hermanas, nosotros no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no somos capaces de obedecer la palabra de Dios y someternos a su buena y perfecta voluntad. Solamente un cambio de corazón, una transformación genuina que nace desde el interior, nos puede hacer amar a Dios y servirle a Él de todo corazón. El hermano Armando estuvo aquí orando y llorando, dándole gracias a Dios que Él nos ha transformado. Es un milagro. Es un milagro. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y has entendido que eres pecador y te arrepientas diariamente, ese es un milagro y esa es la evidencia de que el Espíritu Santo sigue obrando en tu vida. Para aquellas personas que hasta el día de hoy no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, te invito en esta mañana a un tiempo de arrepentimiento, de reflexión. Humíllate ante el Señor y dile: Padre Dios, yo estoy mal, que sigo en las mentiras, que sigo engañándole a la gente, sigo una persona orgullosa, sigo una persona conflictiva, yo sigo siendo una persona mala, oh Dios. Perdóname, me arrepiento de mi maldad, transfórmame, oh Señor, yo no quiero seguir viviendo así, renuévame, oh Cristo Jesús, pon en mí tu corazón. Vamos a orar de esa manera en esta mañana para concluir el culto de hoy. Oremos, hermanos y hermanas, juntos en este momento. Hoy vemos que el problema más grande del mundo es mi pecado. Que yo no puedo justificarme, no puedo culparle a nadie más por mi pecado. Que mi madre me trató así, que mi padre me faltó el respeto, que esto y lo otro, que no me aman, que no me tratan bien. Esa es la palabra, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y nuestras vidas y pedirle al Espíritu Santo: muéstrame la viga de pecado, el cáncer que tengo en mi propio corazón, oh Dios, antes de quejarme con las personas y reclamarles a ellos por qué son así. Tengo que preguntarme a mí mismo: ¿por qué yo soy tan malo? ¿Por qué yo soy tan rebelde? ¿Por qué yo soy tan orgulloso y mentiroso y mujeriego y vicioso, adicto a los placeres y a la droga? ¿Por qué yo soy así? Y arrepentirnos de toda maldad, de toda idolatría en nuestras vidas para experimentar la verdadera restauración, el verdadero avivamiento, la felicidad, la prosperidad y la paz que Dios nos quiere dar. Si queremos en humildad ante el Señor en esta mañana: Dios, tócame a mí. Yo muchas veces te pido: Dios, cambia el mundo, salva mi país. Pero antes de pedir esas cosas grandes, pedimos por las cosas más pequeñas y más importantes, por nuestras propias vidas. Empieza conmigo, Dios. Cámbiame a mí. Hazme humilde, hazme compasivo, hazme persona que comprenda a las personas, que las ama, que las perdona, que camina en la verdad, en justicia, en la luz y no en las tinieblas. Me arrepiento, Señor, en esta mañana. Restáurame, renuévame, cámbiame a mí. Oremos juntos en fe, en humildad. Oremos.